Bienvenidos con el constitucionalista Ismael Quintana. Cerramos esta segunda parte de entrevistas que llevan ya 10 de la serie Constituyentes para qué, y no descarten una tercera. El doctor Ismael Quintana es uno de los pocos firmantes radicado en Quito, de un comunicado que se difundió el miércoles pasado, diciendo una nueva constitución sí, y en un reciente pronunciamiento de X expresa: Ecuador debe darse la posibilidad de discutir una nueva constitución, una que no sea redactada al gusto de los políticos y los gobiernos de turno, y esa tarea nos convoca hoy a todos. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Hasta qué punto? Etcétera, es lo que indagaremos enseguida, no sin antes recordar algunos de los pronunciamientos previos que ha tenido, como este reciente ante WQ Noticias. Me parece que de algún modo el sistema de justicia constitucional que tenemos es bastante bueno, aunque creo que tiene que morigerarse. De algún modo habrá que decidir si mantenemos la idea de una corte o de un tribunal constitucional o si lo vamos a trasladar a una sala especializada en la Corte Nacional o Suprema de Justicia, como se llegue a denominar en ese escenario, más o menos como pasa en sistemas como el venezolano. Pero me parece que habrá que mantener el régimen de garantías jurisdiccionales con algunas precisiones. Hay que corregir lo que tiene que ver con la acción extraordinaria de protección. Al día de hoy la Corte tiene una acumulación de ese tipo de acciones excesiva, y eso se da porque usted, de todas las acciones de garantía jurisdiccional, por ejemplo, los habeas corpus, los habeas data, las acciones de protección, usted presenta esta famosa acción extraordinaria de protección como una suerte de recurso de tercera instancia. Creo que eso tendría que ser corregido. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Estamos juntos, nada. Dale la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10,000 familias que hoy disfrutan su hogar propio en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo. El régimen de justicia constitucional que mencionó hace un rato el doctor Ismael Quintana en esa intervención de WQ será sin duda tema central de la conversación con él, dada su especialidad, pero también otros aspectos revelados o anticipados por el presidente Noboa el miércoles pasado en Radio Centro, en el programa Punto de Orden de Juan Javier Benedetti. Durante su última entrevista radial, el presidente Daniel Noboa se refirió a los rasgos que debería tener la posible nueva constitución de Ecuador. La principal característica, recalcó, es que sea sencilla. Sencilla de entender, sencilla de interpretar, pero eficiente, con 180 artículos, protegiendo los derechos ciudadanos, no tocando los derechos de la naturaleza, pero sobre todo poner al ciudadano
Primero. En lo económico ha resaltado también la importancia de abrirle las puertas a la inversión extranjera, incluyendo el arbitraje internacional, como lo hizo el país vecino Perú en su constitución vigente. Sí creo que hay mecanismos. Perú no creo que es el ejemplo perfecto, pero pues es un ejemplo que ha funcionado. Hay opciones como Brasil, que son diferentes, que protegen al ciudadano, protegen el territorio, al mismo tiempo protegen la inversión, siempre y cuando exista un respeto absoluto a las leyes locales. En cuanto a lo político, el presidente ha puntualizado algunas posibles modificaciones. La posibilidad de que las autoridades de control, entre ellas los vocales del Consejo de la Judicatura, sean nominados por las funciones del Estado y no por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que la Corte Constitucional sea sustituida por una sala constitucional de la misma Corte Nacional de Justicia. Y que el sistema de división político-administrativa del país sea revisado, descartando desde ya el modelo federal. Como se notó en esa entrevista, el presidente tiene más ideas de las que hace trascender respecto a qué quiere. Se ha reservado el decirlas justamente para no alimentar la campaña del no, que se anticiparía echarlas abajo antes de que nos pronunciemos hasta ahora, en su mayoría, por el sí. ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué tarea tan ambiciosa? Porque habla de 180 artículos como límite. Una constitución sencilla. Siguen pensando en la de Estados Unidos. Esta es una realidad diferente en un momento absolutamente diferente. Eficiente, desde luego. Vean que no se pronuncia a favor de los contratos ley, que es la modalidad que hay en Perú mucho para fomentar inversión extranjera. Eso y más en los próximos 60 minutos con el doctor Ismael Quintana. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en las mayores cableras del país, Extreme, que es TV Cable antes, Canal 15 o 709 de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví, señal abierta, ya es Canal 9. En estas dos cableras y todas las demás del país, por RTU salimos también. Gracias a eso, cerca de 40.000 hogares se conectan todas las noches. 10.000 más aproximadamente en radio. 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K en Manaví es 89.3 FM. La Bonita del centro del país también es 89.3 FM, pero en Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. El doctor Ismael Quintana Garzón es constitucionalista, tiene 35 años, todavía no hijos, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Católica, abogado también de la Católica, especialista superior en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Constitucional de la misma, socio fundador de Ollarte y Quintana, docente universitario de Maestría de Derecho Constitucional en la Católica de Cuenca y un largo etcétera que si ahora detallo se me acaba el tiempo de la conversación. Fue miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y tiene también, a pesar de su corta edad, una larga cantidad de publicaciones. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias a usted, Carlos, por la invitación. Ya ve que hemos tenido que montar un estudio en Quito para poderlo entrevistar. Finalmente se puede dar. Un estudio en Quito para poderlo entrevistar. No, le agradezco su paciencia, de verdad. No, a usted. Empecemos con qué quiere decir que hay que revisar el sistema de justicia constitucional más allá de las puntualizaciones que hizo.
Creo que uno de los defectos de la constituyente de Montecristi fue, primero, haber traído gente que ni en su país conocen, esta serie de profesores españoles que vinieron al final, porque esta gente en la constituyente se dedicó a discutir cualquier cosa menos la Constitución. Entonces, como llegaba el tiempo de aprobarla, ya no hubo cómo, se trajo gente de otro lado, y esa gente nos vino a trasplantar cuestiones y modelos que nunca se habían aplicado en Ecuador y que de algún modo desdecían de lo que ya había avanzado Ecuador en materia de justicia constitucional, fundamentalmente a partir de las reformas del año 95 que dan vía y vida al Tribunal Constitucional. O sea, entonces, lo constitucional aquí es un injerto que termina siendo un engendro. Tomamos de España, Eso por ejemplo, una cantidad de cosas. esta cuestión de la consulta de constitucionalidad. Antiguamente, ¿qué pasaba? Cualquier juez de cualquier materia y en cualquier caso, si al resolverlo encontraba que una norma que tenía que aplicarse a los hechos del caso era contraria a la Constitución, no tenía por qué suspender el proceso y elevar en consulta esa duda de constitucionalidad, sino que inaplicaba la norma, remitía el informe y el Tribunal Constitucional lo resolvía en instancia definitiva. Hoy no, fotocopiamos el modelo español y dijimos no. Ahora tiene que ser solo la Corte la que tenga la última palabra, entonces cualquier juez hoy que tiene una duda de constitucionalidad tiene que suspender el proceso y esperar a que la Corte le consulte. ¿Cuál fue la finalidad de eso? ¿Querían un organismo superpoderoso como el que finalmente existe? Sin lugar a dudas, claro, concentrar en esta figura de la Corte Constitucional la última palabra. ¿Y por qué concentrar tanto poder allí en una Corte que no tiene juicio político? Porque en algún punto el sistema de control que teníamos hasta el año 98, que era una especie de control mixto, difuso y concentrado, hacía que en muchas ocasiones los criterios de los jueces pudiesen ser divergentes. Entonces, lo que para usted, juez Carlos Vera, era inconstitucional, probablemente para mí, en un caso análogo, no era también por convertir a la Corte en el organismo candado del diseño de constitución que estaban haciendo. Entonces, ahí no solo que vimos España, sino que nos fijamos en Colombia, porque Colombia era, con la Constitución 91 allá, era en su momento, y en esos años, 2007-2008, el gran ejemplo a seguir en materia de justicia constitucional. Entonces nos dio la gana de cambiar de tribunal a Corte, para que la Corte ahora, así como la colombiana, maneje, por ejemplo, otra cosa, que es el sistema de selección y revisión de sentencias de garantía jurisdiccional, que ahora hace que la Corte actúe como un órgano de verdadera tercera instancia y que cuando quiera decida sobre un caso que ya se cerró. Aclarado ese antecedente. Y trajimos la tutela contra sentencias, que no había. Acá le pusimos de nombre Acción Extraordinaria de Protección. Indudablemente fotocopiando Venezuela y Bolivia también. ¿Qué mantendría de ese sistema de justicia constitucional? Yo, en principio, sí discrepo de la idea presidencial de transformar la Corte en sala. Esa experiencia ya la vivió Ecuador, hay que recordar. Por eso creo que para debatir un tema de constituyente hay que revisar un libro de historia y hay que abrir las reformas constitucionales que ya se han aprobado. Ecuador la tuvo en el año 92, de hecho del 92 al 95, pervivieron paralelamente Sala Constitucional en la entonces Corte Suprema de Justicia y Tribunal de Garantías Constitucionales, que era un órgano básicamente de adorno. ¿Por qué le parece malo el experimento? Porque a la larga hoy tenemos, por ejemplo, el sistema de acción extraordinaria de protección. Una de las dudas que yo plantearía es, si vamos a transformar la Corte en sala, ¿cómo va a ser esa sala para hacer un control de constitucionalidad de las decisiones judiciales que también se dictarían por sus pares? Antes no cabría hacerse otra pregunta. Primero cuéntenme cómo piensan integrar esa sala de lo constitucional. Para la va a nombrar que el Consejo de la Judicatura de Godoy. Desastre. No, muchas gracias. Peor. No, muchas gracias. Entonces, me parece que debiéramos aceptar que Ecuador tiene una costumbre, una sana costumbre, al menos desde la Constitución del 67, si la memoria no me falla, de tener sistema de órgano especializado, tribunal, corte constitucional o como usted le quiera llamar, para hacer control de constitucionalidad. ¿Qué creo yo que hay que hacer? 3 cosas en la constituyente. Manteniendo el régimen, si no quiere llamarle corte, no le llame, llámele tribunal, llámele como quiera. Hay que hacer 3 cosas. Primero, modificar el sistema de integración de los miembros de esa corte, sala o tribunal. Luego, establecer claramente un régimen de responsabilidad. Si no es administrativa, como pasa en Colombia, porque por ejemplo en Colombia la Corte Constitucional no es un órgano intocable y extrapoder como sí pasa acá.
La Corte Constitucional es parte del Poder Judicial, entonces se somete al control de lo que allá se llama el Consejo de la Magistratura. Pero no aquí Consejo tiene de la control Judicatura. político tampoco. No, sí tienen ante el Congreso. Que pueden ser destituidos. Pueden ser también. A ese nivel. Efectivamente. Entonces, ¿restablecería eso aquí? Yo sí, el Tribunal Constitucional lo tuvo. La gran pregunta es, ¿cuántos juicios políticos llevaron a la destitución o censura y destitución de algún vocal del Tribunal Constitucional aparte de esto? Okay. Esa es la respuesta. ¿Y el tercer cambio que haría es cuál? Régimen de responsabilidad con un juicio político, causales bien delimitadas. Y lo tercero, morigerar, revisar abiertamente las competencias de la Corte. Son excesivas. Lo colocan ya no como un órgano de justicia constitucional, sino como un órgano de verdadera política constitucional. Yo retiraría la facultad de hacer control previo o esto de emitir el dictamen de admisibilidad en acusaciones constitucionales contra el presidente. Fue un error y lo vimos en el año 2023. Más allá de que yo creía, y mucha gente discrepó conmigo en eso, que había algo de fundamento político, no penal, respecto del juicio de Lazo, pero creo que estamos viendo que esa facultad le convierte a la Corte en un actor político. Retirarle la atribución de calificar la procedencia o no en ciertos casos de la famosa muerte cruzada, por ejemplo, arrogación de funciones. Creo que no hace falta que la Corte haga control de constitucionalidad de los decretos de estado de excepción, al menos no en todos los casos. Me parece que hay que, en el ámbito de las garantías jurisdiccionales, retirar la posibilidad de que la Corte resuelva acciones extraordinarias de protección contra fallos ejecutoriados de las garantías jurisdiccionales. Todo eso funcionaría y mejoraría. Adelgazaríamos tremendamente. Pero también si el origen de su nominación es otra. Ese es el tercer punto. El tercer punto que yo le decía, que era el primero, es la modificación del sistema de integración. Yo no sé por qué nos metimos en esta novelería constitucional en 2007 de cambiar el sistema de integración. Hoy es un proceso totalmente cerrado. Entonces, si usted no tiene padrino, no se va a bautizar. Depende de la comisión seleccionadora. No solo eso. Primero depende de que usted pueda ser incluido en una terna o en una lista alguna de las del presidente, de la legislatura y de la función de transparencia y control social, que siempre está al vaivén de la Ni siquiera la Corte Nacional propone miembros. Antiguamente, ¿cómo estaba integrado el Tribunal Constitucional? 9 vocales, esos 9 vocales eran electos por el Congreso. Pienso que esa facultad debe volver a manos del Congreso, no debe seguir esta comisión calificadora. Mi maestro y amigo fue parte de esa comisión calificadora, así que vi de cerca 2 procesos, no uno, y con las complejidades y vicisitudes que esos procesos abarcan. De hecho, por eso él se bajó del último proceso, porque francamente la cosa era inaguantable. Vuelva al Congreso, efectivamente, vuelva al Congreso con un sistema de ternas. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted tiene terna, primero al que envía la terna le puede hacer responsable del buen o mal desempeño de ese nombrado. Entonces, una del Ejecutivo, una del Parlamento, una de la Corte Nacional o Suprema, otra de los gobiernos descentralizados, como era antes, otra de los trabajadores, sindicalistas, etcétera, otra de los gremios productivos y del sector empleador. No, gracias a la academia en esto. ¿Por qué? No. ¿Por qué los deja fuera? No, muchas gracias. ¿Cuántos académicos integraban la Corte Constitucional de 2019 acá? Varios. Lo sacamos de, no voy a mencionar las universidades, sabemos a quiénes nos estamos refiriendo y cómo nos fue con los académicos. Yo valoro mucho. Por un gobierno que creyó que eran independientes y terminaron siendo correístas. Respeto profundamente a mis amigos y colegas académicos, pero creo que los académicos a la academia, porque si bien leen, estudian, dan clase, muchos de ellos escriben, creo que para ser juez constitucional no solamente se requiere conocer libros, estudiar, es parte de aquello, por supuesto hay que tener la formación, pero nos falta el otro lado, y eso es en parte lo que muchos, yo me incluyo, hemos criticado de esta Corte, la falta de experiencia en lo profesional. ¿Cuántos de los miembros de la Corte? Exactamente. ¿Cuántos de ellos se han redactado un pedido de medidas cautelares, una acción de protección, han intervenido en audiencia o han pisado siquiera un complejo judicial en su vida? Entonces, muchas gracias, tuvimos experiencia, ya le dimos oportunidad a la academia y el resultado no ha sido del todo satisfactorio. Por primera vez escucho con amplitud lo que Ismael Quintana propone para lo que él denomina el sistema de justicia constitucional. Y a más de uno va a sorprender, a mí también. En alguna otra entrevista vamos a desagregar cada uno de sus puntos de vista. Pues sí, porque quiero avanzar. Y es recurriendo a una opinión que recién emitió también para WQ Noticias Ramiro Rivera. La constitución del correísmo es la más rígida que se puede haber conocido.
tiene más candados que la Constitución de Pinochet. La Constitución de Pinochet en Chile lo reformaron casi en 125 artículos durante el régimen de Ricardo Lagos. Por eso se explica que los chilenos, cuando el presidente Boric quería poner una constitución parecida a la del bolivarianismo, los chilenos le rechazaron en 2 ocasiones, porque ya no es la Constitución de Pinochet, sino que ha mutado a una constitución moderna. ¿Por qué no enmiendas? Porque los candados que nos pusieron desde el 441 al 444 señala que las enmiendas deben ser solo cuando no topa usted la estructura general del Estado. Y las reformas requiere el paso por el Parlamento y una consulta popular. Y la pregunta que le pediré al doctor Ismael Quintana contestar al volver es, ¿una constituyente sí puede romper todos esos candados? Y de ser así, más allá del esbozo que ha hecho de cuál sería el sistema de justicia constitucional, ¿cuál es? Y sobre todo, ¿por qué? Comparar la Constitución del 2008 con la de 1998 y evaluar cuánto se ha modificado de la actual o ha negado la Corte Constitucional es vital para una nueva Carta Magna, simplemente mejor, nunca ideal. Cierro mis ojos, me dejo llevar. Me gustan cosas que nadie ve. Más alto, no mires atrás, brilla conmigo, déjate llevar, estamos juntos, nada. Dan es la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. La pregunta contestada quedó planteada, pero antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por OnePlus, canal 14 para el reprise del programa. Es al día siguiente nomás, 6 de la mañana, el mismo número, 14 en las 3 cableras que lo reproducen. CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping es canal 41. En cambio, el canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube tan pronto concluye con gran suceso en reproducciones. Y en Imbaburi Carchi también pone el reprise al día siguiente, pero a las 6:30, no a las 6. Alborada, 90.3 FM. Esos candados que mencionaba Ramiro Rivera, ¿con una constituyente se pueden romper todos? Bueno, técnicamente el poder constituyente no tiene limitación jurídica alguna. Esa, digamos, es una de las características para hacer una nueva constitución. Efectivamente, tiene toda la amplitud y todo, vamos a llamarlo, los plenos poderes en ese sentido. Ya, es decir, ¿podría total entonces potestad disminuir para lo que debatir. se llama catálogo de derechos? Hay alguna, a ver, si bien no hay una limitación explícita en el sentido de que deba someterse a lo que la Constitución o los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos establecen, porque
si no, entonces no podríamos hablar de poder constituyente originario, sí tiene que observar unas limitaciones implícitas o no escritas, entre otras, por ejemplo, la dignidad humana, los derechos humanos, que a la larga, aunque no estén escritos, derivan de esa dignidad humana que nos caracteriza a todos, y por supuesto los postulados básicos del Estado de Derecho, separación de poderes. No me va a imponer vía Constitución una dictadura. No las novelerías de la justicia indígena. A ver, vamos. Esa la puede dejar fuera. Creo que esta Constitución está gorda en ese sentido y creo que hay que ponerle a dieta. No sé si con 180 la mantiene no, yo la elimino. Ya. Me parece que es un desacierto. Yo, por ejemplo, le escuchaba el otro día a mi colega Verónica Hernández. Ella dice, no, hay que mantener porque es una conquista. Lo defendió. Conquista que finalmente termina en impunidad, porque basta abrir las sentencias de la Corte Constitucional para saber en qué ha terminado deformada esta mal llamada hoy en Ecuador justicia indígena. Pero ¿sabe qué? El problema es que esto es importante que la gente sepa, porque hay que contar los casos del diario. Porque la gente que va a ir el 16 de noviembre a las urnas tiene que entender que esta decisión es clave. Por ejemplo... ¿En qué terminó deformada entonces? Un primo de 24 años, caso de la vida real, en una comunidad indígena, le viola a su primo menor de edad. Le hacen proceso de justicia indígena. ¿Sabe cuál fue la sanción? Que limpie el mercado, barra la plaza pública y le entregue unas medicinas durante un año a la víctima y a los familiares de la víctima. Cuando la Defensoría del Pueblo, enterada del caso, presenta una denuncia, esto tiene que saber la gente, presenta una denuncia en la Fiscalía para que se investigue cómo correspondía a un delito de violación. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades de la comunidad indígena? Que ya había sido juzgado en justicia indígena, entonces que cuidado el non bis in idem. No caben dos juicios para una misma causa. Llegó a la Corte Constitucional vía una acción extraordinaria de protección. ¿Qué dijo la Corte? Que efectivamente, pobrecito el violador, no hay que juzgarle por otra vez por la misma causa, porque bajo la idea que tiene la Corte de esta interpretación intercultural, que es otra de las novelerías que hay que desterrar del nuevo texto constitucional, el sistema de justicia ordinario tiene que doblegarse ante las costumbres de este. Entonces, ahora entiendo por qué quiso encontrar el ejemplo. Es terrible. Y como eso debe haber mucho. Como esos otros, matanzas con lanzas entre guaraníes y tagaderis. Y para la Corte es que ese es un conflicto histórico. Entonces, no importa si yo ingreso a su comunidad, le meto una lanza en el corazón y le asesino, y me llevo secuestrados menores de edad y los ingreso arbitrariamente en otro territorio de otra comunidad, porque para la Corte ese es un conflicto histórico. Ahí tenemos que pasar de escrituras públicas. Tenemos que pasar inevitablemente a lo político. Entonces eso tiene que eliminarse. La racionalidad de su argumento es incontrastable. Pero si todo fuera solo jurídico en la discusión de una asamblea constituyente, no hay nada que discutir. El problema es que hay que ver el peso político de decisiones como esas. Le va a echar encima, ahora sí unidos, a todo el sector indígena que considera aquello una conquista. Igual, todos los ambientalistas, y creo que por eso dijo el presidente lo que le oyeron decir, él va a mantener el derecho a la naturaleza. Todos los ambientalistas mueven el no o el rechazo a la Constitución, si logra ganar el sí. Sí se dan cosas como estas. Bueno, yo no sé, porque Ramiro Rivera hablaba hace un momento del proceso constituyente en Chile. Y Chile fue un caso en el cual se fueron al extremo y la gente dijo no. Pero si era no queremos en estos temas de derechos colectivos, de derechos sociales, de naturaleza, de ambiente, era francamente la fotocopia de esto que hoy tenemos acá. La tomaron como inspiración. Exacto. La Constitución. ¿Qué dijo la gente? No, señor. Y no necesariamente porque Ricardo Lagos haya reformado cientos de veces el texto constitucional de 1980, sino porque la gente, Chile, siente un apego a ese texto constitucional. Yo no sé si acá la gente votase en contra de eliminar esta clase de excesos. Después del paro, especialmente yo creo que la mayoría sí, debe haber, va a estar de acuerdo. Después de lo de Yasuní, la mayoría va a estar de acuerdo. Eso es lo que la gente debe analizar, porque eso es lo que hoy de alguna medida la Constitución fomenta y permite. Pero lo que va a pasar es que todo el esfuerzo que se haga en otros campos, como el del sistema de la justicia constitucional, si es que logra configurarse con el diseño que usted acaba de esbozar, porque fue nada más eso, se va a malograr por no querer ceder en cosas como estas otras. Es que, a ver, ¿qué nos dice, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT sobre estos derechos de las comunidades y pueblos tribales? Que habrá, dice, cada estado... Usted llama pueblos tribales. No, lo llama el convenio. No les llama pueblos ancestrales. No, el convenio dice pueblos tribales. No, y yo cito habla de pueblos tribales. Efectivamente. Y yo reproduzco lo que dice la norma. No me invento otra cosa. Ahora,
¿Qué dice eso en el tema justicia indígena? Que los estados Ecuador es parte del convenio 169, que a propósito yo no entiendo por qué la Organización Internacional del Trabajo se metió a regular. Esa es una duda que hasta ahora no entiendo. Pero bueno, más allá de eso, lo que dice es que en la medida en que sea compatible con el sistema de justicia ordinaria, los estados podrán reconocer sistemas de jurisdicción indígena para la solución de los conflictos en comunidades indígenas y entre los miembros de las comunidades indígenas, en la medida en que sea compatible. Entonces, estamos viendo que en la práctica no hay posibilidad de compatibilidad entre esos dos sistemas y estamos generando una suerte de desigualación. Pero separemos las cosas, porque una es mi posición respecto de este mal llamado sistema de justicia indígena y otra que yo creo que hay que eliminar de golpe y porrazo los derechos colectivos. En eso yo no estoy de acuerdo. Yo no lo confundo. Hay que mantener los derechos colectivos. Pero lo que veo es que usted cree... Pero suprimir esta cuestión de la interpretación intercultural, de la plurinacionalidad. ¿Usted cree que hay que hacer la mejor constitución posible? Yo creo que simplemente hay que hacer una mejor constitución que esta. Porque si hacemos la mejor constitución posible, tal va a ser el desconcierto, la oposición, el prejuicio que genere. Seguramente. Que va a terminar en el no. O sea, mejoremos lo que ya hay hasta que, después de otros 20 años quizá, podamos hacer un nuevo upgrade constitucional. A ver, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con el tema jurisdicción indígena? Vamos a decir, lo mantenemos. La Constitución establece en el 171 que debe haber... Cámbiale los alcances. Es que, la Constitución es clara, dice... Cuando hayan delitos como el que usted citó de violación, ellos no podrán escapar a la otra jurisdicción. Pero es que eso está bien para cuatrerismo, la Constitución dice... líos de tierras. Es que la Constitución sí fija límites. Primero, dentro del territorio. Segundo, entre los miembros de la comunidad. Tercero, respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales. Entonces, no es para lo que a mí se me ocurra. Cuarto, la Constitución esta y la anterior, que ya empezó reconociendo este sistema, determinaban que la ley debía desarrollar un mecanismo para hacer compatible el sistema de jurisdicción indígena con la jurisdicción indígena. Por eso mismo, lo que falta es entonces aplicar entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reproducir esa norma en la nueva Constitución por el temor a que la gente se oponga, para que luego, como ningún congresista va a querer jugársela por, digamos, promover una ley de compatibilización, entonces vamos a tener otra corte, sala o tribunal constitucional que siga fomentando la impunidad disfrazada de justicia indígena. Al pan pan y al vino vino. Derechos colectivos bien definidos, bien desarrollados en la ley, con limitaciones como todos, eliminación del sistema de justicia indígena, al menos esa es mi propuesta, y que los indígenas, tal como nosotros, los mestizos, nos sometamos, como cualquiera, bajo el principio de igualdad, a la ley. Veo que Ismael Quintana cree, línea por línea, este comunicado que suscribió el miércoles con otros distinguidos juristas. Una nueva constitución no puede ni debe ser redactada al gusto de los políticos ni de los gobiernos de turno. Debe ser el resultado de un nuevo pacto social. Yo puse eso en mi tuit. Sí, lo puse. Y creo firmemente que las constituciones no deben ser programas políticos. A eso quiero ir. Por eso estamos en este momento. Pero la hacen los políticos, la propone un político. Ahora usted, ¿qué propone? ¿Un grupo de sabios de la Grecia que vaya a hacer las cosas como deben ser? No necesariamente. Sabemos que va a haber candidaturas promovidas por organizaciones políticas, sin temor a equivocarme. Yo lo que esperaría es que haya un acto de responsabilidad, porque hay que entender el momento que está viviendo el país. Esto no es declarar el día del mazapán. Usted no tiene que esperar un acto de responsabilidad, usted tiene que exigir un Esto es un método de exigencia. Y hablar con la frontalidad que ha hablado ahora. Concluye la cita. Dice, debe ser el resultado de un nuevo pacto social, construido con responsabilidad desde la pluralidad, con una mirada de país y con la ciudadanía en el centro. Un pacto que represente mínimos compartidos y que surja de un consenso nacional. Ahí lo pusieron imposible. ¿Sí o no? ¿Qué dice Ismael Quintana? Lo contestaremos al volver. Comparar la Constitución del 2008 con la de 1998 y evaluar cuánto se ha modificado de la actual o ha negado la Corte Constitucional es vital para una nueva Carta Magna, simplemente mejor, nunca ideal. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar, junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo, con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mis panas con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo.
vas tú. Todos tenemos una app que nos facilita la vida. Y yo tengo mi favorita. Porque me permite hacer todo desde cualquier lugar. ¿Sabes cuál? Obviamente mi app 24 móvil de Banco Bolivariano. ¿Por qué me encanta tanto? Porque mientras grabo este video, ya hice pagos, transferencias y revisé los movimientos de mi cuenta. Así puedo moverme a donde sea sin interrumpir mi rutina. Mis trámites sin ir al banco. Descárgala ahora y también será tu favorita. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Y es que ahora en Farmacia Orellana, además de comprar mis productos y medicina que necesito, también vengo por Coffee Box, un spot para disfrutar un postre o un cafecito mientras sigo con mi día. Así que tú también puedes venir a Farmacias de Plaza Orellana y aprovecharlo todo. Y con los mejores beneficios, ahí están Fartos. Vera a su manera, crítico e independiente. Apasionante conversación, más que entrevista. En algunos momentos discusión, pero el invitado se presta para eso y felizmente no rehúye ese tipo de debate. La verdad, es primera vez en mi vida que entrevisto a Ismael Quintana cara a cara, ¿no? Y desde luego ya les he anunciado que no será la última, aunque tenga que venir a Quito y tener un estudio aparte del canal Ecuador en Vivo Televisión, pero pues así, ¿sí o no? Ha sido así. Bueno, no, y la verdad, vale la pena. Yo creo que la gente está disfrutando más que yo esta interacción. Para proseguir, les recuerdo que por Macro Digital nos pueden ver en Estados Unidos una gran cantidad de horarios ecuatorianos porque la mayoría de suscriptores de esa calidad son ecuatorianos, 10.000, 12.000, adicionalmente a los que mencioné antes. Macro Digital nos pone en España también a través de Hispasat y en varias provincias del Ecuador, sobre todo Galápagos, Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y especialmente la zona de Cumbayá, que siempre me piden destacar. Ok, la pregunta quedó pendiente en el segmento anterior. Con esto ustedes están buscando la constitución ideal y por lo tanto imposible, un pacto que represente mínimos compartidos. ¿Cuáles? Y que surja de un consenso nacional. ¿Cómo? Bueno, el consenso que establezca la mayoría. Esas son las reglas de la democracia. ¿Cuál mayoría? ¿La mayoría de asambleístas? No. A ver, ojo. ¿Qué mayoría? Una constituyente se va a sentar a redactar un proyecto de constitución. Esa es su función, ¿no es cierto? Redactarla en la medida de lo posible, lo mejor lograda. Por eso tendrá que recibir criterios, tendrá que nutrirse de buenas. Pero reflejando el pacto social que ustedes reclaman aquí. Pero es que el pacto social lo vamos a sellar si es que ese proyecto de constitución es sometido a nuestra consideración final en referéndum. Ese es el pacto social. La cosa es posterior, no anterior. No. Nosotros somos el soberano. Entonces yo tomaré ese texto, entenderé que la gente se va a tomar en serio esto. Qué importante. Lo voy a revisar, lo voy a leer con detenimiento antes de ir a las urnas y decidiré si esto pienso que me conviene a mí, a mi familia, a mis hijos. O sea, los constituyentes entonces van a interpretar lo que ellos creen que quiere la gente. No se lo van a preguntar primero. No. ¿Qué quiere usted que se vea reflejado en la Constitución? Cosas. Yo creo que hay dos momentos en esto y creo que por ahí va nuestra recomendación, si se puede llamar recomendación. Uno, pacto social, ¿dónde? Bueno, vamos primero a decidir si queremos o no entrar a un proceso constituyente. Ese es el primer paso para un pacto social. Si la gente dice sí mayoritariamente el 16 de noviembre, ya hemos dado un primer paso. ¿Ya? Mayoritariamente. No quiere decir que todos estén de acuerdo. Estoy seguro que hay un ala, sabemos cuál,
que desde ya está diciendo que no. Uno pone un posteo de estos y le sale cualquier tipo a decirle cualquier tontería sin saber qué es un proceso constituyente. Bueno, vota no y sigue con lo que estás. Y síguete quejando del desempleo, de la inseguridad, de la falta de medicinas. ¿Usted se ríe como yo de eso Sí, o lo toma de buen talante? Hace años dejó de importarme lo que la gente me diga. Creo que la profesión me ha curtido lo suficiente como para que ese tipo de cosas me afectan. Me afectaban al inicio, ahora ya no. Bien, Entonces, ese es el primer paso. ¿El Y hemos segundo dado un será? paso. El segundo será cuando determinemos la posibilidad de que, integrado una constituyente, que se va a integrar si es que eso pasa, ¿no es cierto?, podamos en la mayor medida de lo posible aportar nuestras ideas. No, aquí dicen ustedes, el segundo será ya mínimos compartidos. Claro, es que ahí vienen los mínimos. Por ejemplo. A ver, Estado de Derecho me parece que enuncie. es algo indiscutible. Separación de poderes. 1. Respeto a la dignidad humana. 2. Control de la juridicidad. Tiene 3. que haber. Respeto al medio ambiente, más allá de que yo no 4. comulgo con la idea de la naturaleza, acuerdo? me parece que ahí. Economía en la Constitución, hay que 5. escoger un modelo. ¿Ya? El que está ahora, es un modelo de Estado empresario, me parece que ya no Ahí sirve. es donde van a comenzar las diferencias. Bueno, antes de proseguir. ahí entonces, para lograr solventar esos disensos, algún autor decía que en democracia más importante que el consenso siempre termina siendo el disenso. Bueno, hay cuestiones en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo por eso me refería a mi colega Verónica Hernández. Con ella hemos firmado este comunicado. Pero estoy Difiriendo seguro en eso. que en muchas cosas Y en la coincidimos, mayoría comparten. en otras no. Por ejemplo, yo comparto con ella la idea de que debe seguir existiendo corte. Ella dice que debe haber justicia indígena. Yo creo que no. Ahora, entendiendo que hay cosas en las cuales no va a haber un consenso en la constituyente, eso va a dirimir en un tercer momento la ciudadanía. Cuando vaya a Finalmente, votar. vamos a ser nosotros quienes digamos, bueno, a ver, queremos un modelo económico en el cual el Estado intervenga mínimamente en lo que debe garantizar salud, educación, obra pública, y que lo demás quede a la iniciativa privada, que es, por ejemplo, la visión que yo tengo. Yo creo que el Estado debe dejar de jugar a ser el empresario, ¿ya? O queremos quedarnos con lo que tenemos, donde el Estado acapara todo, el control de los sectores estratégicos, donde la inversión privada es mínima en comparación con Perú, donde desfilan presidentes, pero la seguridad jurídica es superior a la nuestra. El país sigue creciendo. Entonces, miren, esto no es nuevo. escogeremos al final y ahí se firmará el pacto social. Él lo ha propuesto algunas veces y se me anticipó. Recuérdenlo en qué términos. La parte de la economía constitucional tiene que cambiar. Esta idea que nos dejó mal concebida en la constituyente Montecristi, por ejemplo, de jugar al Estado empresario, se tiene que acabar. Casos como TAME, como Correos del Ecuador, como Petroecuador en algunos casos, corrupción en CENEL, en SELEC. Bueno, hemos visto tantos casos en los cuales las empresas públicas terminan, digamos, siendo antros y focos de corrupción. ¿Por qué? Porque evidentemente yo creo que el Estado no está en las condiciones ni técnicas, ni tecnológicas, ni materiales, ni de infraestructura, ni de personal para atender esta clase de gestiones que en países modernos y en países civilizados generalmente están en manos de los privados. Entonces, el área de sectores estratégicos me parece que es fundamental. Hay que rediseñar el régimen constitucional de la prestación de servicios públicos. Y aunque su especialidad no es de economía, le preguntaré algo adicional sobre esto cuando volvamos. Ya anticipó que el Estado debería estar para seguridad, educación y salud. ¿Y qué hacemos con todas las otras empresas cuando volvamos? Comparar la Constitución del 2008 con la de 1998 y evaluar cuánto se ha modificado de la actual o ha negado la Corte Constitucional es vital para una nueva Carta Magna, simplemente mejor, nunca ideal. Cierro mis ojos, me dejo llevar. Me gustan cosas que nadie ve. Vamos más alto, no mires atrás. Brilla conmigo, déjate llevar. Estamos juntos.
es la Lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra. Hace más de 20 años nació una meta. Construir más que viviendas. Construir bienestar y futuro para miles de familias ecuatorianas. Hoy, esa visión es una realidad. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10.000 familias que hoy disfrutan su hogar propio, en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Contamos con certificación internacional EDGE, reduciendo el consumo de energía y agua y generando más de 35.000 empleos en el Ecuador. 20 años después, seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les hablé ya de Macro Digital, me toca recordarles ahora que el canal 24/7 es el que sube este espacio una hora antes, el único autorizado para hacer eso oficialmente a las 21 horas, en todos los medios, plataformas y canales que ven en pantalla. Mientras que los programas en Quito los grabamos en el estudio del canal de YouTube Ecuador en Vivo TV, que hemos tenido que habilitar para poder entrevistar al doctor Quintana presencialmente. ¿Ya? Y lo voy a seguir rayando todo el programa. ¿Ya? Bueno, y tratamos en la parte anterior qué podría pasar según uno u otro camino que tome la constituyente si se aprueba. Pero me llama a mí la atención que el presidente se haya puesto a sí mismo una camisa de fuerza. 2/3 de la votación se necesitan para aprobar las grandes decisiones. Hay que ver cuáles son, también a qué se refieren, etcétera. Eso no resulta una garantía de que va a salir una constitución no al modelo del político del gobierno de turno, como ustedes reclaman allí, sino del consenso que se genere. En términos de legitimidad, creo que sí. Sin duda alguna, en vez de poner mayoría absoluta y colocar esta de 2/3, mal llamada mayoría calificada a veces, podría hacerle a uno pensar que en términos de legitimidad, de democracia, obviamente eso es conveniente. En términos prácticos me parece un riesgo político, porque dadas las condiciones de asignación de escaños que el mismo estatuto establece, es complejo, aunque el Ecuador es un país tan volátil en lo electoral y político. Yo no sé si el comportamiento del elector... Más bien él se va a montar en la cresta de la ola y puede terminar teniendo en las 2/3 partes... Todo puede pasar, pero hay que considerar que hay otro grupo político. ¿Usted cree que es posible? No lo sé. Que un partido sea tan hegemónico como antes fue el correísmo. Jugar al adivino y al que tiene la bola de cristal. Lo único que le puedo decir es que tengo la percepción de que si el comportamiento electoral es el mismo de febrero, marzo, abril, va a ser muy complejo llevarse los 2/3. Y eso me preocupa, porque más allá de que es en términos de legitimidad, insisto, saludable encontrar la mayor cantidad de votos posibles, por no decir ojalá la unanimidad, aunque eso es imposible, muy difícil, me preocupa porque el proceso constituyente pudiese quedar trunco. El estatuto establece un periodo de funcionamiento de 186 meses y una sola prórroga de 2 meses más o 60, es decir, 8 meses. Si dentro de esos 6, 8 meses no hay la voluntad, vamos a decirlo, política, de aprobar el proyecto de constitución en la constituyente,
La constituyente queda disuelta. Porque sale una constitución ni chicha ni limonada. Efectivamente, entonces nos vamos a quedar nosotros, que se supone somos los soberanos y quienes deberíamos tener la última palabra para sellar ese pacto en urnas, frustrados e indignados. Efectivamente, entonces sí hay ahí un riesgo, vamos a ver qué pasa el 16 de noviembre, puede haber sorpresas, ¿ya? Pero bueno, a partir del 16 de noviembre lo que importaría es luego la elección de los constituyentes, porque evidentemente si logramos tener el control de la constituyente, de mejor perfil y de buenas propuestas. Lo ideal sería tener control de la constituyente, es decir, una mayoría sólida y nutrida y con buenos perfiles. ¿Para qué? Para que se haga, como usted dice, no lo perfecto. No, el comunicado nuestro no apunta allá, y le digo porque esa ha sido la tónica de la conversación. A mí me parece era un comunicado idealista. No, más bien es tratar de hacer poco pragmático, lo mejor posible que se pueda hacer. Ahora tampoco. Eso es otra cosa. Es que lo que pasa es que en un comunicado, lo dicen así. Lo que pasa es que dentro de ese grupo, insisto, habemos gente que compartimos muchas cosas en lo jurídico, en lo político. ¿Les costó ponerse de acuerdo en el comunicado? Pero por supuesto que cuesta bueno, una cosa tan básica y primaria. Es que no es una cuestión tan básica, porque hay gente que quería, por ejemplo, aportar ya con ideas, es decir, a ver, la nueva constitución debería tener esto. No, es difícil. No era el momento. Entonces yo insisto, ahí tenemos Se me quedó una cosa pendiente. Y el consenso es que debe haber una constituyente con un programa que sirva para el funcionamiento del Estado, para garantizar los derechos de la gente y para resolver este problema institucional que hoy es un desbarajuste. ¿Qué líneas debe tener esa nueva constitución? Bueno, eso tenemos que irlo construyendo. Me quedé con una preocupación o inquietud en lo económico por la forma en que usted dijo que el Estado debería limitarse a básicamente seguridad, educación, salud. Yo decía, ¿qué hacer con todas las empresas que manejan otro tipo de servicios? Telecomunicaciones, exploración petrolera, minería, etcétera. ¿Concesionar su administración a los privados? Creo que la figura de la concesión debe volver a la mesa de debate. Sé que hay gente que me va a escuchar, fundamentalmente la gente de izquierda, con la cual frontalmente yo no comulgo, ¿ya?, que me va a crucificar por utilizar la palabra concesión, porque cuando uno habla aquí de concesión, confunden con privatización. Es que las concesiones han funcionado hasta ahora muy bien. Aeropuerto de Quito, aeropuerto de Guayaquil, es que no solo agua potable de Guayaquil, puertos en el Ecuador. Hay que revisar el sistema de concesiones chileno. Ajá. El presidente desecha hoy liminarmente la figura del contrato de ley en la Constitución peruana del 93. Ha funcionado. Después de Kuczynski acá, ¿cuántos presidentes? 7. De 2018 acá. ¿Y cuánto es el monto de inversión extranjera privada en Perú en comparación con Ecuador? 18.000 millones de dólares. Es estratosféricamente más alta. Eso habla de que la Constitución establece instituciones, en ese caso el contrato ley, que permite que el inversionista venga, ponga su plata, invierta, pero tenga la certeza de que si Daniel Noboa deja de gobernar y viene una Luisa González o un Leonidas Boy, por poner nombres, o una Andrea González, cualquiera de los que tienen aspiración, siendo útil. Esa figura, esa concesión se va a respetar. Eso no pasa hoy acá. Porque acá cambia el gobierno y entonces empiezo a revisar las concesiones, las revoco, algunos casos por presión social incluso. Como ocurrió en Cuenca. Eso no es correcto. Eso no es correcto y hay que decirlo frontalmente porque el mensaje que yo estoy mandando al inversionista es ese. Ya sabe que acá me armaron una protesta y entonces yo tengo que La próxima vez que tenga una protesta voy a hacer lo mismo. Entonces, creo que hay que volverle a dar importancia a eso. El Estado, al menos esa es mi visión, yo no me las voy a dar de economista, pero creo que el Estado debe, insisto, limitarse a garantizar el bien común de la gente y el bien común. Usted decía algo importante fuera de cámaras, que yo quiero salir seguro a estudiar, a trabajar, que si quiero salir a comer, al cine, a bailar, al estadio, a hacer deporte, pueda salir y regresar a salvo a mi casa. Estudiar, garantía principal, obra pública, salud pública, si corresponde de calidad en lo que el Estado pueda. Y poder conseguir un empleo. Y pare de sufrir, y una institucionalidad que funcione. ¿Ya? Pero jugar a ser el empresario, que es la idea que Correa nos dejó metida acá, muy mal metida, es lo que nos tiene hoy discutiendo este tema. Petroecuador, corrupción. TAME, cerrado. TAME funcionaba bajo el control de las Fuerzas Armadas sin ningún problema. ¿Qué hizo el señor Correa? Tomó TAME, empezó a dar boletos aéreos gratis al funcionariado. La desfalcó. 200 millones Correos del Ecuador. Que nadie Empresa de ferrocarriles. Sigo, CNT. Lo que tocaron Selec, dañaron. CENEL. Todo en lo que el Estado se mete a hacer, en donde no hay tecnología, infraestructura, capital humano, termina mal. Última inquietud. ¿Cómo hacemos que esto convenza a la gente de aquí a 3 semanas?
más de la que ya está a favor de una constituyente, según Click 62%. Y lo más importante, si se atreve a votar sí, que aquellos que hemos, me incluyo, impulsado esta posibilidad, no la defraudemos. ¿Qué toca? A ver, primero, cuando volvamos. Comparar la Constitución del 2008 con la de 1998 y evaluar cuánto se ha modificado de la actual o ha negado la Corte Constitucional es vital para una nueva Carta Magna, simplemente mejor, nunca ideal. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hace más de 20 años nació una meta. Construir más que viviendas. Construir bienestar y futuro para miles de familias ecuatorianas. Hoy, esa visión es una realidad. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10,000 familias que hoy disfrutan su hogar propio, en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Contamos con certificación internacional EDGE, reduciendo el consumo de energía y agua y generando más de 35,000 empleos en el Ecuador. 20 años después, seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo. Y es que ahora en Farmacia Orellana, además de comprar mis productos y medicina que necesito, también vengo por Coffee Box, un spot para disfrutar un postre o un cafecito mientras sigo con mi día. Así que tú también puedes venir a Farmacias de Plaza Orellana y aprovecharlo todo. Y con los mejores beneficios, ahí están Fartos. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos hizo falta tiempo, como de costumbre, pero creo que hemos prendido algunas luces respecto al reto que nos espera. Doctor, en un par de minutos su conclusión. A ver, creo que el reto es enorme, la campaña por la consulta va a ser corta y creo que lo importante va a ser que la gente entienda cuáles son, no las bondades de la Constitución que tenemos ahora, sino realmente los problemas que tenemos, que más o menos los hemos dejado esbozados desde mi visión. Por supuesto entiendo que hay otras ópticas y son respetables. A partir de eso hay que darle la garantía a la gente de que la Constitución no va a retroceder, principalmente en las libertades fundamentales esenciales, derechos civiles, derechos políticos, derechos colectivos. Me parece que eso hay que mantenerlo, ¿no es cierto? El cuidado del medio ambiente, que es fundamental. Pienso que ahí hay que morigerar el tema del derecho o de los derechos a la naturaleza, sin eliminar, insisto, el cuidado del medio ambiente, pero creo que el presidente ahí dijo algo que es fundamental y con lo que yo sí estoy de acuerdo. Cuidando el medio ambiente hay que poner no al medio ambiente por encima del hombre, sino al revés, al hombre y a la mujer o al ser humano. Correcto. Por delante de lo que para mí es un objeto que debe ser protegido, que es la naturaleza, ¿ya? Y a partir de eso, entonces ya creo que es fundamental que el presidente empiece, porque él es el proponente. Los otros sabemos por dónde van a ir. Estos quieren el no, quieren mantener el sistema. Entonces tengo claro lo que ellos quieren, porque es lo que no queremos la mayoría de gente, espero. Pero entonces, si se quiere un cambio, el presidente tiene que decir, ¿qué quiere cambiar? Creo que ahí hay un error del presidente de decir, voy a esperar al 16 para que si gano, yo te voy a decir, no, yo creo que a la gente hay que decirle lo que quiere hacer. Por ejemplo, yo he tratado de hacer hoy un ejercicio de decir lo que yo pienso, pero yo no soy el presidente, ni soy constituyente, ni... Él está promoviendo el proceso, su agrupación política va a poner candidatos y creo que es fundamental que en estas 3 semanas o 2 semanas que nos quedan, el presidente empiece a decir qué quiere de la economía, qué quiere de la educación, qué quiere de la salud, qué quiere de la seguridad social, cómo va a manejar la administración pública, qué quiere de la justicia, presidente. Mil gracias. Estamos mal, eso. Gracias, doctor. Usted ha cumplido su parte. Y desde luego con vehemencia y con solvencia. Ismael Quintana, con la franqueza que lo caracteriza y la claridad que lo distingue, muy someramente ha revisado por qué cambiar la actual Constitución, principalmente qué propondría en una nueva y qué es lo que una nueva Constitución nos debe garantizar y a la vez mantener.
hacen falta más opiniones de esa frontalidad para esclarecer el panorama a partir de este fin de semana que comienza la campaña e ir con mayores elementos de juicio, nada menos que en 3 semanas, o menos, en 2 semanas, a votar. Nosotros retomaremos esta misión en la tercera parte final, después de 1 semana, sobre constituyente, ¿para qué? Si el presidente no quiere precisar más, nosotros sí debemos hacerlo, porque yo creo que el país tiene muy claro, si se le pregunta y se indaga más, si se hacen cualitativos, no solo cuantitativos, los estudios de opinión pública, lo que espera que le garantice, más que le dé o que le solvente una nueva constitución. Del resto, cada uno se bate en lo suyo. Este es un país, especialmente donde yo vivo, que tiene héroes todos los días, que salen a las calles a trabajar sin ninguna protección especial, sabiendo que no pueden regresar. Y que en su mayoría son gente honesta que, pudiendo robar o vivir de otra manera, no lo hace, o no lo haría jamás, porque siendo pobre, en recursos económicos, fue formado en valores. Esa es la mayoría del Ecuador. Hasta la próxima semana. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Estamos juntos, nada. Dales la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Y es que ahora en Farmacia Orellana, además de comprar mis productos y medicina que necesito, también vengo por Coffee Box, un spot para disfrutar un postre o un cafecito mientras sigo con mi día. Así que tú también puedes venir a Farmacias de Plaza Orellana y aprovecharlo todo. Y con los mejores beneficios, ahí están Fartos. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10.000 familias que hoy disfrutan su hogar propio, en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo.